Hola, muy buenos días. Mi nombre es Gustavo Olvera Gutiérrez, soy del grupo Quinto H Matutino y hoy vengo a hablarles acerca de nuestro proyecto del salón llamado Las Presas de México. Como mi proyecto personal, no personal, como mi aportación, yo vengo a hablarles acerca de la presa Abelardo Rodríguez y sobre algunos temas de la presión hídrica y la hidrodinámica. Bueno, comenzamos. La presa Abelardo Rodríguez. Esta es una presa de las más grandes de México, situada en Baja California, el estado de Baja California, en la ciudad de Tijuana. Esta presa, como ya lo dije, es una de las más grandes. Posee una altura de unos 47 metros de alto, 9 compuertas, está provista de extremo a extremo, mide un total de 200 metros en total y su capacidad de almacenamiento es de 121.392 metros cúbicos de agua y está situada a 125 metros sobre el nivel del mar. Bueno, para darnos una idea sobre la presa Abelardo Rodríguez hay que saber las características sobre qué es una presa en sí. Bueno, las presas en sí son estructuras formadas por el ser humano, estructuras al lado o construidas alrededor de un río, los cuales son desviaciones de agua que contienen o segregan el agua para sostenerla y mantenerla. Su función es desviar agua para riegos, prevenir inundaciones, prevenir diluvios de agua o para uso industrial, agrícola o incluso para el uso civil. Ahora, ¿cuáles son las partes que conforman a la presa? Bueno, las partes que conforman a la presa, como lo pueden ver, en la parte alta tenemos a la coronación, que es la estructura más alta de la presa, es como por decirlo así, el techo, la parte alta y superior de dicha presa. A veces estas presas contienen construcciones o están construidas a base de que una carretera que puede ser usada como vía pública o en presas privadas es usada, solo permite el paso de pasajeros, de personas, más no el paso de vehículos como algunas otras presas, mayormente las presas públicas. Después tenemos las caras, que es el punto límite entre el agua y la presa. Es la unión entre estos dos o la separación entre estos dos, lo que los une. Después tenemos las tomas. Las tomas son tomas de agua, dicho propiamente, son tomas de agua que desvían el agua o sustraen el agua contenida en la presa para llevarlas hacia milpas, hacia sembradíos, para el tratado agrícola, incluso para el tratado de presas, tratado humano, en sí para muchos factores. Ahora, los estribos. Los estribos son los límites de la presa, por decirlo así, el estribo A y el estribo B. La presa estos son los límites de la presa. Por ejemplo, el estribo A contiene el lado izquierdo de la presa y el estribo B contiene el lado derecho. Estos suelen ser las partes más reforzadas de la presa, pues son los que tienen que sostener más el peso del agua, incluso la barrera o la cortina de la que a continuación vamos a hablar. La cortina es la presa en general. Toda la construcción, el concreto en sí es la cortina. Toda la barrera o el muro que protege, que cubre el agua, es la cortina, se lo puede denominar así. Ahora sigue el vertedero. El vertedero son pequeños tubos o pequeños orificios dentro de la presa situados casi a la mitad. Estos lo que evitan es que la presa se sobrellene, siempre están abiertos. No hacen la misma función que las compuertas, pero estos siempre están abiertos y van tirando agua de poco en poco, desembocándola justo en el río, nuevamente llevándolo al río, y evitan que la presa paulatinamente vaya aumentando su capacidad de agua. Las cortinas en sí son usadas solamente en casos de emergencia o en casos de que se quiera liberar una cantidad más grande de agua que la que liberan los vertederos. Estas se abren de forma manual a través de mecanismos y se pueden abrir tanto todas las compuertas como solo unas cuantas seleccionadas.
Ahora, más hablando sobre el líquido, tengo que hablarles de qué es la hidrodinámica. Bueno, la hidrodinámica es la energía cinética, la energía potencial y la energía de presión que los líquidos llegan a acumular con su movimiento o sus fluidos. Principalmente la hidrodinámica o fundamentalmente la hidrodinámica estudia los líquidos incomprensibles en su estado más, por decirlo así, incalculable o su estado menos estable, que es cuando éste está en movimiento. Por ejemplo, estudia el movimiento de la hidrodinámica. Por dar un ejemplo, estudiar hidrodinámica o la hidrodinámica de las olas, la velocidad a que estas viajan, la energía cinética o energía mecánica que estas tienen acumuladas, o incluso el pasar de un río o exactamente el nivel del río que va manejando. Eso es la energía potencial, el fluido del líquido en movimiento y la energía que éste acumula, la suma de sus energías que éste acumula. Posteriormente tenemos a la hidrostática. ¿Qué es la hidrostática? La hidrostática, ¿alguna vez has sentido que cuando se sumergen a una alberca, muy al fondo, sienten una presión en su pecho, algún dolor, alguna presión incluso como si el agua los estuviera abrazando fuerte? Pues eso es la hidrostática, que al momento de que un objeto o un sujeto se sumerge en agua, la presión de la gravedad y la presión del líquido va a ejercer una fuerza sobre el agua se va a expandir dejando entrar al sujeto o al objeto, y sobre va a ejercer una presión, tanto la fuerza o la densidad del líquido va a ejercer una presión sobre el objeto, y más aparte la gravedad de la zona va a ejercer la presión, y sobre se va a agregar la presión hidrostática. Dicha presión sobre la superficie del objeto introducido provoca la fuerza perpendicular a las paredes al envasarse a la superficie del objeto. O sea, el agua sube. Ha notado que cuando sumerges un objeto, el agua sube, emerge, y al momento de que uno se sumerge, el otro emerge. Eso es la presión hidrostática. El espacio es, por decirlo así, el volumen que ocupas, no en el espacio, sino en el espacio del líquido. Ahora vamos a hablar volvamos a la presa Abelardo L. Rodríguez. ¿Dónde se sitúa esta presa? Bueno, esta presa, como ya lo dije, está situada en el estado de Baja California, más concretamente en la ciudad de Tijuana. Como pueden ver, aquí está la ubicación. Cerca de la presa están unas oficinas de Conagua, y esta presa es alimentada por el río Tijuana. El río Tijuana es el que emerge desde la ciudad Juárez, viaja por Estados Unidos, pasa por México, y su fin o su convergencia da hasta el Océano Pacífico. Es uno de los ríos más largos que posee el país y está casi conectado con el río Bravo, que es frontera de México y Estados Unidos. La historia de la presa. La presa Abelardo L. Rodríguez, dado su nombre a su fundador y el primer iniciativo en la construcción de la presa. Dicho fundador y dicho gobierno o dicha presa nació desde la necesidad de construir presas alrededor de la ciudad o alrededor de las urbes, para que ya que estas tenían problemas con las lluvias, tenían problemas de inundaciones. Pero más aparte, el general conocido como Abelardo Rodríguez, él quería construir las presas para aprovechar y para abastecer más de 50,000 tierras o 50,000 hectáreas de tierra agraria, y así elevar la economía o elevar la producción económica que las tierras y los alrededores podrían dar. Su construcción no duraría hasta no más de 5 años, pues su construcción empezó desde el año 1887 hasta el año 1902, que es cuando esta se terminó. En dicha construcción participaron más de 775 obreros, más de 15 ingenieros divididos, cada uno en la sección, cada uno satisfaciendo o trabajando en cada parte de la presa, tanto para la vía pública, ya que esta presa contiene una vía pública,
donde pueden caminar tanto transeúntes como trabajadores de la misma empresa o trabajadores cerca de las oficinas de Conagua que están cerca de la presa. Claro, esta presa no nació como una idea de primer uso. El general Abelardo estuvo buscando por varios años y varios intentos, incluso tratando con gobierno de otro país, el país vecino Estados Unidos, quienes ya casi tenían el contrato firmado, pero el general Abelardo apeló mejor a recursos de su país, aprovechando en sí el programa que el presidente de aquella época, el cual sacó un programa para promover y beneficiar a más de 80 millones de mexicanos para que para así reformar tanto la producción agraria, tanto el crecimiento económico y la calidad de vida. ¿Cuál es el río que alimenta la presa? Bueno, ya lo he dicho anteriormente, el río que alimenta esta presa es el río Tijuana, uno de los ríos más grandes, un río que nace desde la Sierra Juárez, pasa por Estados Unidos, rodea o atraviesa casi la frontera entre Estados Unidos y México y converge hasta el Pacífico. ¿Y por qué la construcción de las presas? Bueno, las presas, esta más bien se construyó por un programa regido por el presidente de aquella época llamado Plutarco Elías Calles, que fue presidente desde el año 1924 hasta el año 1928. Este presidente buscaba reformar la agraria, buscaba formar una independencia y de los recursos económicos, buscar promover la producción de recursos dentro del país para lograr una independencia y así independizarse económicamente con productos 100% mexicanos. Más aparte, se buscaba mejorar la calidad de vida o calidad de las tierras dentro de aquellas zonas, ya que las lluvias, ya que las humedades y el río provocaban una mala calidad en las tierras y una mala calidad en las producciones agrícolas. Y así fue, con la construcción de las presas, gracias a varias presas se logró mejorar la calidad de las tierras y así se logró un abasto económico en varias zonas como esta que dieron un mayor desarrollo económico y por muchos años fueron los mayores productores económicos agrarios, por ejemplo de maíz, de lechuga y de aguacate, dado a la calidad de la región y dado a las temperaturas y la humedad que éstas lograban alcanzar. Ahora, toca hablar de las aportaciones sociales de la presa. ¿Cuáles son las aportaciones sociales de la presa? Bueno, comenzando porque mejoró la calidad de vida de los habitantes cerca de la ciudad, así como mejoró la calidad de vida. Bueno, esta presa se hizo también con la función de prevenir las lluvias torrenciales, de prevenir las inundaciones que las lluvias torrenciales lograban alcanzar. Entonces, a la construcción de las presas, las inundaciones se dieron, por ende, la población aumentó la calidad de vida y aumentó la calidad de la tierra donde se habitaban. Por ello se hicieron muchas más construcciones y no solo construcciones o viviendas humanas, sino que también fomentó a más población en cuanto a especies de peces, ya que sí trajo un crecimiento en la pesca, ya que atrajo varias especies de peces y se convirtió en una de las presas con más desarrollo pesquero dentro del país. Incluso alrededor de la presa se formó como un aportación social, algunas leyendas, algún culto
incluso la zona turística alrededor de ella. Esto ha venido beneficiando más de 50.000 ciudadanos desde la construcción de la presa hasta hoy en día. Ahora vamos con las aportaciones socioeconómicas. Las aportaciones económicas que este trajo fueron muy grandes, como lo mencioné. Se incrementó la reforma agraria, la producción de la zona se elevó a unos niveles muy altos debido a los abastecimientos de agua que ésta ofrecía a las hectáreas alrededor de la presa. Se incrementó el turismo alrededor de ella, se incrementó la industria de ella, lo cual disminuyó drásticamente la producción pesquera que ésta tenía, pero aumentó la producción industrial, ya que gracias, como es de notarse, la industria acabó un poco con la fauna o el ecosistema que esta presa ya venía creando. Y en cuestión de turismo, aumentó muy grandemente, ya que es una de las presas más atractivas, más grandes y más icónicas de México. Ahora, ¿qué es la hidrostática? La hidrostática es una especialidad de la física. Esta está dedicada al estudio de los fluidos dentro de un recipiente, pero no solo estudio de un fluido cualquiera, no. Esto no tiene que ver con hidrodinámica, ya que este estudia los fluidos en un equilibrio o en un estado estático, como lo dice su nombre, hidrostática. Entonces estudian el fluido y los fenómenos que ocurren dentro del fluido cuando están en un envase o en un recipiente y estos se encuentran quietos. Ahora, ¿cómo es medible la hidrostática? La hidrostática es medible a través de la siguiente fórmula, que se llama presión hidrostática es igual a P por G por altura. La P es a la densidad del líquido. La densidad del líquido la obtienes variadamente. Puede ser la densidad del agua, puede ser la densidad del líquido como la miel, como el petróleo, etc. La G hace referencia a la gravedad. Entonces es la densidad por la gravedad y por la altura. ¿La altura de qué? La altura del recipiente en donde está nuestro líquido. Ya puede ser un envase, un vaso, o un vaso de 15 centímetros de altura o un tinaco de 2 metros de altura. Solo necesitas estos tres factores, multiplicarlos y enseguida obtienes tu presión hidrostática. Ahora veremos la presión hidrostática con algunos ejemplos. Como primer ejemplo tenemos presión hidrostática ejercida sobre el agua. Como podemos ver, la válvula está sumergida y sobre esta hay una presión de 120.392 pascales, pues la unidad de medida para saber la presión hidrostática se denomina pascales. ¿Y por qué es esta? Bueno, como podemos ver, está sumergida a una altura o a una profundidad de 2 metros bajo el agua. La cisterna obviamente no la tengo llena, está sumergida a 2 metros bajo el agua, que sería la altura, por la densidad del fluido, que es 1005 kilogramos sobre metro cúbico. Y esto ahora lo multiplicamos, estos dos y más la multiplicación de otro tercer factor, que es la gravedad. La gravedad es universal y esta se mide a través de, esta es universal y su medida siempre, a menos que estemos en otro planeta, pero no creo que vayamos a otro planeta, esta siempre va a ser de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, multiplicando estos tres factores, si quieren pueden hacer la operación, multiplicando estos tres factores obtenemos los 120.392 pascales. Como pueden ver, es una presión muy alta a la que se está sumergida, de casi 120 kilogramos, por decirlo así, como si te presionaran 120 kilogramos alrededor de todo tu cuerpo, pero eso es soportable para el ser humano. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Como podemos ver, en la miel varía. No se supone que tendría que ser una presión mucho más alta, pues la presión que ejerce la miel es más alta que la que ejerce el agua por su densidad,
Pues sí, pero como pueden observar, la válvula que está situada ahí la situé justo en la superficie. Es por eso que la presión no es tan alta. Incluso otro factor por el cual la presión no es igual no es tan alta los pascales como en los de la miel, es porque la válvula está situada alta y porque la cisterna, digamos, de miel no está tan llena como la del agua. Esta solo la situé hasta una profundidad de 1,10 m, por decir algún tanteo. Entonces, la altura, que es, digamos, 1,10 m del agua, de la miel, por la gravedad, por la densidad de la miel, nos da un total de 104.549 pascales. Ahora ya les he dicho las razones. Es porque la válvula está situada en la superficie y en la superficie la presión es muy baja, muy baja. Es como cuando les di la explicación de la hidrostática. Entre más te sumerges, el líquido se va expandiendo hacia arriba y va ocupando más tu lugar y va así ejerciendo una presión mucho más alta sobre de ti. Ahora, aplicándolo a nuestra presa, tenemos una presión hidrostática. Supongamos que nuestra presa está llena hasta 25 metros, lo cual es casi la mitad de su capacidad, pero está llena hasta 25 metros. Y la densidad del agua, como ya sabemos, es de 1,005 kilogramos sobre metro cúbico, y la gravedad, pues ya repetido antes, es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, como podemos ver, aquí tenemos nuestra fórmula, que es densidad por gravedad por altura o profundidad del líquido. Ahora podemos ver las sustituciones: 1,105 kilogramos del agua por los 9.8 metros sobre segundo cúbico de la gravedad por los 25 metros, los 47 metros de la presa, de altura de la presa. Ahora, las operaciones, multiplicamos estos tres factores, nos dan un total de 246.225 mil pascales. Sí, exactamente, 246.225 pascales de presión ejercida en la profundidad de la presa. Ahora veremos el gasto de la presa en el vaciado. Supongamos que nuestra presa tiene un agujero, o la presa abrió una de sus compuertas, y en esta compuerta gasta un total de 150 metros cúbicos por segundo. Entonces, ¿en cuánto tiempo se vaciaría? Bueno, para esto, ¿o cuántos metros de desgaste tendría? Bueno, para esto lo que hice fue seguir una fórmula que me dice que dividí el total de la densidad o capacidad de volumen de la presa, que es de 121.392 metros cúbicos. Esto lo dividí entre los 150 metros cúbicos que se pierden de agua por segundo al estarse vaciando la presa. Entonces, teniendo nuestras operaciones, nos da un total de 27.8024 metros cúbicos de desgaste. Esto es el punto de desgaste, pero solo al abrir una compuerta. Ahora, pasando al siguiente problema, vamos a aplicar el principio de Torricelli para comprender mejor el desgaste. El principio de Torricelli se usa para bastantes problemas que tengan que ver con líquidos o que tengan que ver con hidrostática. Ahora, ¿cómo aplicamos el principio de Torricelli a la puerta? Supongamos nuevamente que la presa abre una de sus compuertas y esta está vaciándose. ¿A qué velocidad está saliendo el agua? Bueno, para obtener esta velocidad vamos a ocupar los siguientes datos. Vamos a ocupar la altura de la presa, que son 47 metros de altura, más por la gravedad
que se está ejerciendo sobre el líquido desde altura, ya que estamos a gravedad atmosférica o presión atmosférica. Eso lo multiplicamos por 2 y esa multiplicación le sacamos su raíz cuadrada. Ahora, esta es la fórmula. A continuación está la sustitución. Después tenemos la operación y multiplicado ya todo y obteniendo su raíz cuadrada tenemos un resultado de que tiene una velocidad de 30.351 metros sobre segundo. Ese es el principio de Torricelli, la velocidad con la que sale el líquido, y con esta velocidad podemos calcular el vaciado, el tiempo de vaciado de la presa, sí, exactamente, el tiempo de vaciado de la presa. Ahora, las conclusiones del proyecto. Bueno, ¿por qué es importante el conocimiento de las presas? Bueno, es importante, varía de si vives cerca de una presa o no, o varía de lo que consumas o de lo que tú veas. Por ejemplo, alguien que ve noticias y no sabe nada de presas, es ajeno al tema, entonces no va a entender ni los conceptos, ni la teoría, ni nada de eso explicado, incluso. Y es más, como conocimiento básico es muy importante, claro está, es casi que conocimiento general. Más aparte, si es que vives cerca de una presa, si es que habitas cerca de una o en tu localidad hay una, por más pequeña que sea, con esos conocimientos puedes estar al tanto, puedes saber el comportamiento de la presa, el comportamiento del agua dentro de la presa. Es por eso que es importante para esas personas que viven cerca de una, el conocimiento acerca de las presas. Ahora, ¿por qué es importante el conocimiento sobre la hidrodinámica, sobre la hidrostática y sobre el conocimiento hídrico? Bueno, también varía. Como conocimiento general está bien, es bueno, es útil, sobre todo si eres una persona normal que no se dedica a algo como ingeniería hidráulica. Bueno, es un conocimiento bastante útil, pues puedes sacarte de algunos apuros específicos, no de todos. No es un conocimiento matemático fundamental para la vida, no lo considero así, pero sí es una herramienta muy útil en la vida cotidiana. Por ejemplo, si digamos tu tinaco tiene un agujero, entonces puedes calcular la velocidad en la que se va o el tiempo en el que tu tinaco se va a vaciar, y ya, la velocidad, y previenes muchos errores que alguno otro que no tiene esos conocimientos puede prevenir. Ahora, para lo que sí es esencial, si es que tus estudios o si en tus estudios está dentro la hidrodinámica, para un profesional en el campo profesional es donde estos conocimientos son más que esenciales, son la base de los conocimientos, es lo primero que tienes que saber y es lo que tienes que saber ya de entrada. Entonces, mi opinión es que sin duda, al explorar estos datos me he dado cuenta que el conocimiento es muy importante, el conocimiento es muy útil, y ahora sé cómo se puede aplicar este conocimiento. Hace poco ocurrió algún accidente donde la presa de Tequisquiapan, yo no vivo cerca de esta presa, pero la presa de Tequisquiapan se estaba desbordando. Entonces con esto digo, bueno, a través de las noticias puedo saber o puedo darme una idea de lo que se esté pasando, puedo conocer los conceptos que se están mencionando. Pero como no vivo cerca de una y como mucha población puede que no viva cerca de una o esté cerca de una, pues los conocimientos solo les serán útiles, más no esenciales. Pongámoslo así, campo laboral o campo profesional, estos conocimientos son más que útiles, son más que necesarios, más que fundamentales y son una base. Pero para el conocimiento, digámoslo así, conocimiento casero o conocimiento hogareño, son útiles a medias, útiles en situaciones específicas, nuevamente. Pero sin duda
Ah, cuando tienes estos conocimientos, el conocimiento nunca sobra y tener estos sin duda es una herramienta muy buena y algo que sin duda ayudará para el futuro, puede ayudar para el estudio o puede ayudarte para alguna de la situación cotidiana. Mi nombre es Gustavo Olvera Gutiérrez. Estas fueron mis conclusiones. Este fue mi proyecto sobre la hidrodinámica, la hidrostática, la presión hídrica y sobre la presa Abelardo L. Rodríguez. Soy Gustavo Olvera Gutiérrez del grupo Quinto H Matutino de la especialidad Ventas y agradezco profundamente su comprensión y atención. Gracias.